Paz y gracia sea de mi Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Les ha pasado que pelean con ustedes mismos? ¿Y se dejan ganar o ganan? Sí, lo deja quieto, o sea que no pelea con él. Entonces porque dijo que sí luchaba con usted mismo. Tenemos que ser claros, ¿cierto? Porque muchas veces llegan cosas y llegan que a veces decimos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Que no pasamos una para que llegue otra y estamos llegando, como vemos como la luz al final del túnel, como dicen muchos por ahí, pero resulta que vuelve y oscurece y seguimos, ¿cierto? Esto tiene que ver con cuando luchamos con nosotros mismos. Y encontramos una historia en el primer libro de la Biblia, la historia de Isaac y de Rebeca, que es resaltada, o lo que resalta de esta historia es de que es otra pareja más que es estéril, pero después de determinado tiempo Dios les concede el privilegio de tener hijos. Y resulta que tienen un par de gemelos. En Venezuela, ¿cómo dicen gemelos? Morochos los mellizos. Gemelo. Sí. Gemelos son los idénticos, ¿cierto? Entonces ellos tienen par de gemelos que también son reconocidos. ¿Por qué? Porque uno salió por allá quitándole los zapatos al otro, ¿cierto? Agarrándole el talón. Y entonces a raíz de eso empieza a mostrarnos todo lo que viene a través de la lucha con nosotros mismos o luchando consigo mismo. Porque Jacob sale tomado del talón de su hermano Esaú. Pero hay algo bien interesante en esto que parece como si fuera una película a través de que sus padres tienen conflicto para tenerlos, pero uno de ellos resalta más la palabra acerca de los problemas que tienen. Y ese hombre es Jacob. Y yo digo, si Jacob, su significado es engañador, usurpador, ¿usted se imagina usted tener un nombre así? Que usted sin saber hablar y ya usted le están diciendo que usted es el malo, porque que le digan, no, usted es un engañador. Y uno dice, pero ¿yo qué hice hasta este momento? Si solamente le agarré el talón a mi hermano y nada más, ¿cierto? Y eso es que para que él no se fuera y me dejara ahí, quién sabe, estaban los dos amañados allá y él le agarró el talón y le dijo, no me vas a dejar, ¿cierto? Si usted se va, yo también. Leía una vez, yo no sé si ya les compartí esta historia, pero hay una historia acerca de lo que sucede con el bebé, con el feto en su proceso de gestación allí, de crecimiento y desarrollo, que cuando está el bebé en ese momento ya de salir, el bebé muchas veces no quiere salir, y es porque él dice, o porque cree que ahí, decía la historia, él dice, me van a matar allá afuera. Me van a matar allá afuera. Entonces él se aferra porque él está cómodo ahí, está calientico todo. Y cuando empiezan allá a meterle las pinzas, a presionarle la panza a la mamá, entonces le están dañando su casa y él se siente como, esta gente me quiere matar, pero ¿yo qué he hecho? Y entonces veía esta historia con base a la vida de Jacob, y Jacob sale como tomando a su hermano, como ¿por qué te vas a ir y me vas a dejar? Y sale agarrándolo. Pero la historia de Jacob es como si fuera una película que a raíz de que sus padres tenían problemas para tenerlos, ahora él viene con un hermano, pero resulta que él tiene un nombre con el cual ya es titulado algo no bueno dentro de la sociedad, dentro de la familia. No es bueno que usted le digan usted es un engañador. No es bueno cuando nos dicen a nosotros, o nos decían, o nos dicen, no sé, en la casa, usted es un mentiroso.
es que usted es el borracho de la casa, es que usted es el ladrón, es que usted está a toda hora diciendo lo que no es. ¿Por qué? ¿Cierto? Y entonces tenemos estos títulos que nos marca o que la sociedad quiere colocarnos a cada uno de nosotros. Y en ese entonces, no sé si se hacía el mismo bullying, la misma burla a los niños, pero yo me imagino a Jacob allí con ese nombre y su hermano que no era nada bueno, diciéndole quién sabe qué cosas. Pero Jacob aprovecha, aparte de que Jacob tenía todas estas circunstancias, no fue el niño preferido de su papá. Y todo lo que hace Jacob era con el fin de captar la atención de su padre. Como quien dice, pa, míreme, aquí también estoy yo. No sé, la Biblia no lo relata, pero me supongo que cada que salía Esaú a la casa, a cazar, a trabajar, todo esto, Jacob oraba, Isaac oraba por él. Hijo, que Dios te bendiga, ve, trae la comida, tal cosa. Pero no recibía lo mismo Jacob. Y Jacob veía todo esto y por eso Jacob quería llamar la atención de su padre. Quizás muchos de nosotros podemos identificarnos con Jacob porque no tuvimos una niñez como la tuvieron nuestros amigos. Y decíamos que chévere, no sé si ustedes soñaban y decían, ay, tan bueno yo vivir en esa casa, es que a mi amigo como le dan de cosas, o a mi amigo como participa de esto, y en cambio nosotros no. Ay, es que a mi amigo le compraron el balón y a mí no me compran nada. No, usted tiene que ahorrar y ahorrar. Entonces quizás nos identificamos, quizás tampoco fuimos los preferidos de nuestros padres, o fuimos rechazados, en fin. Pero es un momento difícil. Y esto es lo que estaba viviendo Jacob. Pero entonces Jacob ve una gran oportunidad de ser reconocido por su papá cuando ve a Esaú con hambre y él lo único que le dice a Esaú es, te lo cambio por la bendición que tú tienes que yo no tengo. Tú tienes hambre y yo quiero tu bendición. Y Esaú no lo piensa dos veces y le dice de una, yo pa' qué eso si me estoy muriendo de hambre, lleve ya. Y entonces lo que Jacob pensaba que iba a hacer para llamar la atención del padre, encuentra lo contrario. Y entonces su madre, a raíz de todo esto y ya con su hermano enojado, ¿cómo sería Esaú que la misma mamá le dice a Jacob, es mejor que se vaya porque su hermano le va a dar en la cabeza? La mamá, imagínense cómo sería el hermano mayor que simplemente la mamá le dice, escóndase para que no le dé. Que eso no le haya pasado a usted, escóndase para que su hermano no le dé, sino que allá en la casa de usted le pusieron autoridad a su hermano mayor y no dejaron que le pegara a usted, ¿cierto? Pero entonces Jacob, impulsado por su madre, sale de su casa, huyendo. No llamó la atención de su padre como él la quería y huye. Y fuera de que huye, él llega a un lugar en donde conoce el amor de su vida. Pensó que su vida se había solucionado, conoce a Raquel y él dice, esta es la mía, con esta me quedo. Va y habla con el papá de ella y le dice, ¿cuánto vale su hija? Y el papá le dice, 7 años de trabajo, de una, ¿cuándo empezamos? Y empezó a trabajar por ella y después de los 7 años su padre lo engaña. Y dicen por ahí que quien engaña al engañador, entonces tiene perdón, ¿cierto? Ladrón que roba, ladrón que sí tiene perdón también. Pero eso no es delante de Dios, eso es en la sociedad. Y resulta que el suegro de Jacob le dice, si quieres trabaja otros 7 años por Raquel. Y esta historia la conocen ustedes, trabaja 7 años. 7 años más, o sea que no fueron 7, fueron 14 años por esa mujer. Realmente tendría que ser hermosa porque se enamoró a primera vista con ella, ni besito ni nada, como sucede hoy. Nada, así. Y él trabaja 14 años por ella. Y cuando ya los 14 años que la logra tener y que ya quiere salir de allí, de ese lugar, quiere dejar a su suegro y
quiere salir, su suegro no quiere dejar salir. Epa, no iba para otros 7 años o qué. Pero él tiene que negociar con su suegro para poder que lo deje ir. Y así sucede. Al fin de muchas cosas negocia con su suegro y entonces él sale. Pero resulta que él sale, y por eso le digo que todo esto es como si fuera una película, porque él sale y él se va a encontrar, o llega el momento donde se va a encontrar con su hermano, después de mucho tiempo. Él dice, pero ahora, ¿será que todavía estaba de juco? ¿Será que todavía me va a pegar? No, ¿qué voy a hacer? Y empieza a mandarle adelante toda la gente, como quien dice, si el primero allá se queja, yo corro. Y manda a los hijos, manda a la primera esposa, después manda a las concubinas, y empieza a hacer todo esto. Pero resulta que la noche antes de que él se encuentre, o tenía como si fuese una cita con su hermano, él estaba allí dormido y se le presenta un hombre a pelear. Y quiero que me acompañe precisamente al capítulo 32 del libro de Génesis. Porque usted bien pensativo, como Jacob en ese momento, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi hermano? ¿Vendrá en son de paz? ¿No? ¿Viene a matarme? ¿Va a acabar conmigo, con mi familia? ¿Ahora qué voy a hacer? Y resulta que esa noche Dios prepara algo para él, para que él se dé cuenta acerca de lo que siempre ha tenido, pero que nunca utilizó porque siempre se dejó llevar por lo que otros dijeron y por lo que su nombre tenía como significado. Y allí en el verso 22 dice la palabra del Señor: leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y la versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. Durante toda la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. No lo dejó dormir. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Y esto fue fundamental en la vida de Jacob. Y es por eso que luchamos, o la pelea que Jacob tuvo, fuera de que fue una pelea con Dios, fue una pelea consigo mismo, en donde él tenía como si ya estuviese cansado de lo que estuviera viviendo, y a través de esta experiencia Jacob lucha por su futuro, lucha por su vida, lucha por salir de lo que ya estaba marcado en él. Y así como te decía ahora, en el momento de cuando nosotros estamos viviendo una etapa y creemos que ya va a terminar y empieza otra, y usted dice, pero hey, ¿hasta cuándo voy a tener que librar una y otra prueba o adversidad o dificultad? ¿Hasta cuándo las crisis? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en mi vida? Y entonces Jacob aquí es como si estuviera, porque él pasa a la familia al otro lado, él se devuelve, se queda solo, como quien dice, ¿qué voy a esperar yo ahora? Mañana amanece, me encuentro con mi hermano, ¿y qué va a hacer? Pero entonces Dios, como siempre, está ahí. Él quiere prepararnos y quiere mostrarnos que lo que Él ya ha prometido, Él lo cumple. Que lo que Él ha dicho que hará, lo va a hacer en nuestras vidas. Pero lo hace siempre cuando nosotros menos estamos esperando que suceda. Y entonces Jacob, como si le estuviera diciendo a Dios en ese momento en que él regresa, dejando a la familia al otro lado del río, y él regresa aquí en el campamento, como a decir, yo no quiero más esta vida.
No quiero sufrir más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he sido tratado no como yo he querido. Estoy cansado de esto. Y quizá le pone a Dios delante todas aquellas cosas, los planes, los sueños, los deseos, lo que Él quiere, anhela para su vida. Porque era el único, Dios es el único que puede hacer que nuestros planes o nuestros sueños se vuelvan una realidad. Lógicamente, Él tiene que aprobar lo que nosotros le decimos. Y es allí donde aparece este ángel o este hombre, como dice aquí esta escritura, y pelea con él. Pero lo clave es que el ángel le dice, suéltame que ya amanece. Raya el alba, como dice otra versión. Pero Jacob dice, si no cambias mi vida, no te voy a soltar. Si no me bendices, yo no te suelto. Y es donde nos marca el primer punto de la enseñanza a través de cómo nosotros nos encontramos peleando por lo que queremos en las manos del Señor. Porque aquí está representado en una sola noche. Pero si miramos la vida de Jacob, no fue solamente una noche. Él trabajó 14 años por su esposa, pero no es solo por lo que nosotros queremos ver, que es la parte exterior, sino que él podría haber pensado que teniendo una esposa, su vida podría transformarse en una vida diferente. Y quizás muchas veces, y ya hemos hablado de eso, de las malas motivaciones o las motivaciones incorrectas para nosotros tener una relación. Porque nos vamos buscando nuestro beneficio y no contemplamos todo lo demás que puede venir a través de la acción o de la decisión que nos encontramos tomando. Y entonces Jacob pelea con el ángel porque quiere que su vida sea cambiado. Y ahí es donde necesitamos nosotros o debemos entender cómo luchamos por nosotros mismos. Por eso les decía ahora, ustedes pelean con usted mismo, pero se deja ganar, o usted se aferra a poder vencerse a usted mismo para dejar que sea Dios el que gane en su vida. Los hábitos que tenía Jacob o la vivencia que tenía Jacob, la experiencia de su vida, estaba lejos de darle fortaleza, sino que por el contrario, siempre lo desanimaban. Y por eso después de mucho tiempo, al saber que se iba a encontrar con su hermano, él vuelve y baja sus brazos, como quien dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Oh, ¿y ahora quién va a defenderme? En la primera ocasión lo defendió la mamá, le dijo, corra mi hijo que yo amarro al otro. Y aquí queda, ¿qué? Entonces él no ve otra que mandar a su familia adelante, que ellos sean mi escudo. Supone uno, ¿cierto? Claro que la misma escritura nos enseña, él mandó primeramente los hijos para mover, para tocar el corazón de Esaú. Por eso cuando Esaú se lo encuentra, le dice, ¿y qué es todo esto? ¿Qué son todos estos chinches que usted me mandó? Él empieza a decirle, que te doy todo lo que tengo, todo lo mío es tuyo. Cuando Esaú venía en una tonalidad diferente a la que él estaba pensando que venía. Pero todo producto de esta noche. Todo producto de esta noche. Estas características en la vida de Jacob son aquellas características que no nos gustan y que nos desaniman. Esta lucha de Jacob representó la lucha interna con su identidad. ¿Quién era él? ¿Quién creía que era él? Hoy veía el estado de una amiga que quiero mucho que decía que no eran las circunstancias, sino el cómo nos vemos lo que marca nuestra vida. Pero ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo se veía Jacob aquí? Que la primera lucha que tiene que ganar es la lucha por su propia identidad.
Ey, es que no es como me hizo la sociedad, no es que yo sea un engañador. Ey, es que no es que yo sea un falso. No, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando de mí mismo? Y Jacob tiene esta lucha. Y él lucha con la duda de sí mismo y con los rasgos conflictivos de sí mismo. Negándose a sí mismo, palabras de Jesús, niéguese a usted mismo para que pueda ser capaz de tomar la cruz y de seguir. Y aunque esto no lo había todavía escrito, no lo había dicho Jesús en el tiempo de Jacob, pero Jacob tiene que pelear, negarse a sí mismo, vencerse a sí mismo para poder tomar la identidad que Dios había puesto en él o identificarse con Dios. Porque una persona sin identidad, ¿qué le enseña a los que tiene abajo? O a los que tiene a su alrededor. Él estaba enseñando a Jacob a sus hijos. ¿Qué le estaba mostrando a sus esposas? A las esclavas. ¿Qué les estaba enseñando? Y entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que el ángel, al ver la insistencia de Jacob y de su necesidad de ser bendecido, tuvo a bien preguntarle, y allí en el verso 27 del mismo capítulo 22, le dice, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Porque quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo mi vida. He visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo mi vida. La palabra dice, la escritura es clara, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y Jacob aquí no era un santo. Y él dice, hey, por eso colocaré el nombre de ese lugar Peniel, porque he visto el rostro de Dios, he estado cara a cara con Dios y aún mi vida la tengo. Y esto empieza a darle esa identidad a él, fuera de que ya el ángel lo había cambiado su nombre. Ya no te será más tu nombre, Jacob, ya no será más el leñador, ya no serás más el usurpador, ahora eres Israel. ¿Y qué significa Israel? ¿Qué significa Israel? No saben, entonces les queda de tarea, ¿oyeron? No les la voy a decir. Les queda de tarea. Por eso es el cambio. Jacob empieza a tener identidad y no había terminado la noche todavía. No había terminado. En ese mismo instante, la vida estaba cambiando. Nos dice que en ese mismo instante se estaba cambiando el nombre de Jacob a Israel. Estaba quebrantando todo su pasado, estaba dando un nuevo presente, un nuevo futuro, y Jacob estaba consiguiendo lo que tanto quería. Quiero una vida diferente. Es por eso que si nosotros no nacemos de nuevo, no hay reino. Y eso es lo que nos muestra esta lucha consigo mismo. Jacob tuvo una vida diferente. ¿Pero dónde empezó esa vida? Si antes estaba por allá cojo, ya me imagino que caminaba así, no sé cómo. Porque su muslo fue dislocado. Pero ya eso no importaba, que lo viera Rebeca, tan pinchado, sé por qué camina así. Así como Elisa. No. Ya a él no le importaba que le dijeran cojo, vea tal. No, porque ya él sabía quién era. Porque él ya sabía cómo se veía él, pero sobre todo cómo lo veía Dios. Porque peleó con Dios cara a cara.
y vivió. Su vida estaba teniendo una transformación total. Deja de ser el marco de la sociedad. Con esa nueva identidad, a un lado, deja atrás lo que la sociedad marcó. Y si usted y yo no hemos dejado atrás lo que la sociedad marcó de nosotros, lo que hizo de nosotros durante no sé cuántos años, es imposible tomar una nueva vida así. Es imposible porque seguirá nuestra lucha con aquellas convicciones en donde decimos, pero ¿será que para mí sí? No, eso es para el otro. Es que mi vida fue más difícil que la del otro. Yo admiro mucho a un pastor amigo, creo que les había dicho ya, porque él tiene un marcapasos en su cabeza. Yo no sabía que eso existía. Pero es un marcapasos, eso le genera como choques eléctricos, algo así. Porque no recuerdo cómo era su enfermedad, pero él dice, llevo 14 años, todos los días con dolor de cabeza. Todos los días con dolor de cabeza. Y usted lo ve predicando, usted lo ve en las reuniones, y usted lo ve y no tiene nada. Pero él dice, aquí donde estoy, tengo un dolor de cabeza que no me lo aguanto. yo lo veo a él y yo digo, Señor, ¿y cuántos nos quejamos por un dolorcito? ¿Y cuántos no vamos a la iglesia por un dolorcito? ¿Y cuánto no hacemos tu obra por un dolorcito? El que le hayan dislocado el muslo a Jacob no es que no le dolió. Pero como su identidad cambió, como ahora era una nueva vida, ¿qué me importa el dolor si tengo una nueva vida? ¿Qué me importa el dolor si ahora tengo salvación? ¿Qué me importa el dolor si ahora puedo estar cara a cara con Él? Y es lo que no hemos podido como iglesia entender. No hemos podido comprender cuál es el primer lugar. No hemos podido entender, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero queremos una vida nueva. Pero queremos que los planes que tenemos, los sueños y los anhelos sean aprobados por Dios. Pero no mostramos que somos nuevos, que realmente tenemos una vida nueva por recibir de parte de Dios o que hemos recibido de parte de Dios. Quizá nos encontramos cansados de ser los mismos, con las cualidades que no nos da para sacar pecho, cualidades que en vez de alegría nos dan tristeza, porque nos vemos a nosotros mismos y decimos, ¿cuántos dicen yo no valgo nada? Y como yo siempre digo, pues el que está afuera, tiene el desconocimiento de lo grande que es el amor de Dios. Pero ¿cuántos de los que están dentro, que han podido escuchar la palabra y la voz de Dios, sigue primando sus cualidades negativas por encima de todo lo que Dios quiere dar? Muchos teniendo pocos días por su situación en salud, enfermedad, no sé, están dándolo todo. Pero muchos que tenemos quizás muchos días o pensamos que tenemos muchos días por nuestra salud, no damos nada o es mínimo lo que damos. Por eso, si no luchamos consigo mismo y nos dejamos ganar, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar siempre siendo el mismo. Y entonces es donde pasamos como las olas del mar, unas altas, unas bajas, unas que ni se sienten. Y es allí donde llegamos a un punto donde queremos rendirnos, queremos quitar, queremos renunciar.
No vemos cambio en nuestra vida y a veces culpamos a Dios y decimos, ¿y cuándo es que me vas a cambiar? Cuando hemos tenido todo a la mano de lo que Él nos ha entregado. Hoy Dios quiere recordarnos, porque yo sé que usted ya sabe esto. Pero hoy Dios quiere recordarte y te dice, ¿de verdad quieres cambiar? ¿Quiere que las cosas cambien? ¿Quieres que tu vida sea diferente? Entonces necesitamos un encuentro con Él. Un encuentro como el que tuvo Jacob. Un encuentro que verdaderamente transforme tu vida. Pero esto no es fácil, esto no es simplemente decir, yo quiero tener ese encuentro, Señor, ahora estoy aquí y produzco ese encuentro. No, Jacob no produjo el encuentro así como con las buenas intenciones. Voy, llevo mi familia, vengo y me pongo a orar. Voy, llevo mi familia y vengo y hago un holocausto al Señor. No, Él fue y Él vino y se acostó y en medio de eso encontró a Dios. Pero lo encontró y no lo dejó ir hasta que sucedió. O sea que lo que hizo Jacob y lo que nos enseña es que tenemos que insistir en encontrar su presencia. Necesitamos pelear, luchar por esa transformación. Jacob lo hizo durante toda la noche. Y el Señor hoy te dice, no pares. Porque no es más grande tu situación, no es más grande tu problema, no es más grande lo que estás viviendo que lo que yo puedo hacer. Ese Dios grande, ese Dios de Israel por tu vida. Por eso no dejes de insistir. De alguna manera tienes que seguir y tenemos que seguir intentándolo. Pero ojo, no si lo hicimos hoy. Mañana, digamos, vamos a estar ocupados para hacerlo. Es donde nos comprometemos con nosotros mismos más que con el Señor para poder intentarlo una, otra y otra vez. Y es ahí donde viene Dios como buen Padre para poder darnos lo mejor. Y es por eso que Él dice que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no Él siendo bueno nos va a dar a nosotros cosas buenas? Pero porque hay una insistencia, una persistencia y nunca una desistencia de lo que deseamos y queremos. Este mes que he venido tocando la serie de Inconvertibles acerca de todo esto, el proyecto de ley y todo lo que este grupo LGTBIQ+, no me perdió ninguna, siempre me pierde todas esas letras, quieren. He podido darme cuenta de lo grande que es Dios con nosotros. De lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y yo digo, Señor, pero que tan poco agradecidos hemos sido. Porque como supuestamente estamos bien y podemos decir lo tenemos o tenemos todo lo básico, llamémoslo de esta manera, entonces la gratitud se nos olvida. Y el salmista dijo que nuestra gratitud sea un sacrificio para el Señor. Él también conocía y sabía lo difícil que es ser grato y por eso decía que sea un sacrificio esa gratitud. Pero entonces la pregunta es, Jacob, fuera de que quería una oportunidad para ser bendecido y que tuvo esa oportunidad, ¿cuál fue la actitud que tuvo él? Jacob no esperaba rendirse y no estuvo por su mente nunca rendirse, de buscar a Dios, no de buscar de Dios. La pregunta es, tú y yo tenemos la oportunidad, pero ¿cuál es nuestra actitud en esa búsqueda de ese Padre que tiene todo para nosotros? Es posible que aún no hayamos experimentado
nuestro propio momento de verdad en cuanto a ese encuentro real con Dios. Pero llega el momento decisivo en el que, como por sorpresa, así como le sucedió a Jacob, te encuentras con ese hombre, con ese ángel. Llámelo algo, llámalo a alguien con quien tienes que luchar. Porque muchas veces nosotros creemos que los ángeles se van a aparecer así con las alas y que, ay, lo vamos a ver porque son hermosos. No. Si ustedes vieron los dos ángeles que el Señor envió para Sodoma y Gomorra, la Escritura dice que eran hombres. ¿Tan hermosos? Bueno, no sé si realmente hermosos, pero bueno, uno imagina, ¿cierto? Que el pueblo quería violarlos. Y nosotros, vea, tengo vírgenes, no me interesa, yo quiero ese bonito que haya. Entonces, no es como nosotros imaginamos que suceden las cosas. Pero realmente estamos sintiendo esa obligación a luchar. ¿Con qué estás lidiando hoy? ¿Con qué estás lidiando? Ojo, no con qué estás luchando, sino con qué lidias. Porque a veces nosotros, cuando no tenemos que comer, creemos que eso es una lucha. Cuando no tenemos con qué pagar las cuentas, creemos que eso es una lucha. Pero no, estamos lidiando con eso para poder confiar en Dios. Y por eso entonces colocamos trabas y tenemos dilemas y demás. Pero entonces tu dilema es moral, tu dilema es por tu carácter, por tu compromiso, por tu identidad. Porque es el momento entonces en que tomemos una decisión. Y a medida que nos involucremos, que podamos entrar más, entonces lo que era o lo que estamos en una lucha se convertirá en una pelea por nuestra supervivencia delante de Dios. Porque esa lucha es contigo mismo. Es consigo mismo. Y si nosotros no nos vencemos, entonces ¿qué será? Porque la voz que habla primeramente es la voz de nuestro interior. Una voz que nos hace dudar de Dios, pero porque Dios no aparece ahora, ¿hasta cuándo? Y yo lo convertía en broma, pero recibo esa exhortación de parte del Señor, el decirle a Dios, Señor, pero siempre llegas a la última, una vecesita al menos de primera. Y sonaba como broma, pero el Señor me exhorta y me dice, ¿por qué? Eso no es luchar. Me estás separando. No estás creyendo en mí. Entonces viene esa falta en donde nos decimos, y entonces tengo fe, y entonces no creo, y empieza nuestra voz interna a darnos. Y peleamos con las doctrinas y con las filosofías de los hombres, y si hago o no hago, pero es que aquel hace y aquel no hace, y entonces yo cómo hago, y empezamos a voltear y a querer solucionar y querer entender o tener el razonamiento en cuanto a todo. Pero ¿a dónde estamos buscando? Siempre al otro. Pero el otro hace, pero el otro no hace. ¿Y qué tiene que ver el otro conmigo? Si la lucha es conmigo. Por eso cuando nos encontramos
Y podemos ver esto. Jacob no dejó a nadie, se quedó solo para no tener espejos, para no tener quien lo señalara o supuestamente lo señalara, porque simplemente cuando nos encontramos así, con una sola mirada, consideramos lo que nos está diciendo. Jacob estuvo solo para no tener distracciones frente a la filosofía o las doctrinas de los hombres. Jacob se quedó solo, pero nunca preguntó o nunca se dijo a sí mismo, pero es que yo no tengo fuerzas para pelear. Mi potencia espiritual no me alcanza para dar esta batalla. No, él nunca se dijo esto. Lo que Jacob fue diciendo con una certeza y convicción es: no te suelto hasta que no me bendigas. Ya le había llegado uno de sus muslos, no le importó arriesgar su vida. Máteme o bendígame. Aunque nunca el ángel o nunca el hombre le dijo: te mataré si no me sueltas, pero él no le importó. Ya me dislocó el muslo, no le hace, hágale, sígame tirando, pero no te suelto. Por eso la insistencia, la persistencia. Porque cuando sufrimos lo que parece ser un golpe que nos paraliza, tiene que convertirse en la fortaleza interior para poder dar la batalla. No podemos hacer de nuestra debilidad la excusa para no pelear, sino que nuestra debilidad, como lo dijo Pablo, que se convierta en nuestro mayor poder. Porque es en esa debilidad donde el poder de Dios está perfeccionándose, está obrando en nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros entonces? Tu lucha, tu perseverancia, tu constancia, tu compromiso tiene que trascender por encima de tú mismo y de tus limitaciones para poder vencer al atacante, para poder vencer a quien quiere derrotarte. Y es ahí donde Jacob se encontró consigo mismo. Y cuando se encuentra consigo mismo, el hombre o el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob. O sea, no te llamarás. Y fue donde recibió su parte, su bendición, lo que estaba buscando. Que lo que estaba buscando era el deseo de Dios a la vez. Por eso Dios tiene cuento con cada uno de nosotros. La pregunta, como siempre les he dicho, ¿estamos alineados a lo que Dios quiere para nosotros? ¿O simplemente no? ¿O simplemente creemos que lo estamos? ¿Qué es para ti tener un encuentro con Dios? Por eso el Señor nos dice: no te canses de luchar. No te canses de insistir. No te canses de buscar el cambio. Y si preguntas por qué, entonces Él responde: porque lo vas a encontrar. Por esa sencilla y simple razón. Si persistes, si insistes, lo vas a encontrar. Dios te cambiará porque solo Él es el único que es capaz de producir una transformación en tu vida. No hay otro, no hay nadie más. Dios no te va a dejar hasta que lo logre. Pero el problema, o como siempre te he dicho, no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero si Él ya dijo que Él lo va a hacer hasta que lo logre, tú y yo resistiremos hasta que Él lo haga.
¿Resistiremos hasta que lo haga? Que sientas que el corazón está tan roto por todo lo que has vivido. Tenemos que poder ver a Jacob, que no tuvo una vida fácil. Yo no encuentro en la vida de Jacob hasta este momento que haya sonreído, que haya dicho mi vida se organizó porque ya tengo bienes materiales o porque tengo salud. No, porque esas cargas persiguen. Y quizás usted se ríe o nos reímos un momentico, pero al siguiente vuelve esa voz interior a decirnos, ¿y qué has hecho? Y sigue siendo el mismo. Por eso Dios quiere llevarnos al lugar, y esto es algo que he hablado con cada uno de los planos que puedo compartir. Dios va a volver a llevar a su tierra. Pero ¿cómo quieres ir? ¿Habiendo prosperado donde el Señor te tiene? ¿O mirando para atrás, como lo hizo la mujer de Lot? Dios nunca les dijo que dejaran de amar la tierra. Pero Dios les dijo, dejen de mirar hacia atrás. Entonces, ¿cuál es la pelea que tenemos? Ahora para nosotros aquí, que estamos en nuestra tierra, estamos mirando hacia dónde. Ya lo pasado fue pasado, pero aún dejamos que ese pasado siga teniendo peso, poder y autoridad sobre nosotros porque no lo hemos entregado a Dios. Y por eso queremos sumar y sumar y sumar. Entonces, ¿cómo te ve Dios? Pero ¿cómo te ves tú? ¿Dios te volverá a llevar? ¿O Dios te mostrará a quienes han hablado de ti? ¿A quienes han querido el mal para ti? Para mostrarle a ellos o para mostrar en aquella tierra de que lo que Él prometió hacer contigo, si tú quieres, Él lo va a hacer. Pero vamos a pelear. Pero vamos a comprometernos. Pero vamos a disciplinarnos. ¿Cómo lo estás haciendo hoy? ¿Qué tal si cierras tus ojos allí? Y empiezas a hablar con papá. Empiezas a decirle a él, ¿qué es? O más bien analizar con él el cómo te encuentras hoy. ¿Lo estás entregando todo? ¿O solo consideras que lo estás dando todo? Jacob se desprendió de todo. A veces de lo que nos cuesta desprendernos de nuestra familia. Una y otra vez hemos escuchado que los hijos son prestados, nada más. Una vez y otra hemos escuchado y lo hemos pronunciado nosotros mismos, que simplemente somos mayordomos de todo lo que es de Él. Pero si no es nuestro, ¿por qué nos cuesta desprendernos? ¿Acaso no estamos cuidando como se debería cuidar? ¿Acaso no estamos administrando como debe de ser? Y por eso
somos capaces de entregárselo de nuevo a Él, de rendirle cuentas y decirle: lo que me has dado te lo devuelvo así. Es lo que no nos deja renunciar o no nos deja soltar. Jacob envió a la familia que no la amaba. Jacob no envió las posesiones adelante porque no quería ser próspero, quería ser pobre. No. Jacob envió todo adelante, lo dejó al otro lado del río, en la otra orilla. Porque así como Eliseo no quería distracciones, Jacob necesitaba pelear una batalla solo para poder encontrarse consigo mismo. Pero para poder encontrarse no con el que había huido y con el que seguía huyendo, sino para encontrarse con el que verdaderamente el Dios de Israel quería que fuera. Como hoy nosotros encontramos, como hoy tú te encuentras, como hoy estás dejando todo para batalla. Iglesia, parte de cada uno de nosotros. Parte de cada uno de nosotros. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Y sigue esperándonos a cada uno de nosotros para que hagamos nuestra parte. Para que nuestra vida sea cambiada. Para que podamos ser como Él. A su imagen y a su semejanza como Él lo hizo. ¿Qué haces hoy?